En este vídeo veremos qué es la prima de riesgo. Cuando se habla de la deuda pública de un país, es muy importante saber lo que es la prima de riesgo. La prima de riesgo es la parte del tipo de interés total que un país tiene que pagar por el peligro e inseguridad que supone invertir en su deuda, por lo que es el precio de más que tiene que abonar si se quiere financiar en los mercados financieros. Evidentemente, los inversores exigirán un determinado interés a un país dependiendo de sus circunstancias y situación económica, política y social. Por ejemplo, a un país donde hay mucha inestabilidad política y económica y muchas injusticias y malas instituciones, seguramente un inversor exija un mayor interés que a un país donde las instituciones funcionan correctamente y hay estabilidad política y económica. Entonces, esa parte que se pide de más es la prima de riesgo. Por tanto, la prima de riesgo es la parte que cuantifica en forma de interés la probabilidad de impago de la deuda pública de un país. Calcular cuál sería la prima de riesgo de un país es muy fácil. Lo que hay que hacer es restar al tipo de interés que un país tiene que pagar por su deuda el tipo de interés de la deuda de un país cuyo riesgo de impago es muy bajo. Obviamente, si un país no tiene riesgo de impago, su prima de riesgo será muy próxima a cero. Por ejemplo, en Europa se utiliza el tipo de interés de la deuda alemana como referencia para calcular la prima de riesgo de un país, y en América se utiliza la de Estados Unidos. Hay que decir que para calcular la prima de riesgo se utilizan los bonos a 10 años. Por ejemplo, imaginemos que los bonos alemanes a 10 años tienen un tipo de interés del 2% y que el de los bonos irlandeses en este mismo plazo es del 4,5%. Para calcular la prima de riesgo, solamente tenemos que restar ambos tipos de interés. Entonces, en este caso, la prima de riesgo de la deuda irlandesa sería del 2,5%. Hay que decir que la prima de riesgo se mide en puntos básicos, equivaliendo a un punto básico a un 0,01%. Por tanto, en este ejemplo, la prima de riesgo de la deuda irlandesa sería de 250 puntos básicos. A día de grabar este vídeo, los países de Europa Occidental tienen la prima de riesgo que se ve en este mapa. Por ejemplo, en la realidad, Irlanda tiene una prima de riesgo de 36 puntos básicos, por lo que este país tiene que pagar un 0,36% por emitir su deuda en concepto de prima de riesgo. Y esto hace referencia a lo que sería la prima de riesgo país. Por otro lado, también existe la prima de riesgo empresarial, que tiene el mismo sentido que la prima de riesgo país. Para poder calcularla para una empresa, se puede utilizar el tipo de interés de la deuda de la empresa más grande del sector, o el de la propia deuda pública emitida por el Estado. Y esto sería todo con respecto a la prima de riesgo.